Y alrededor de las 4 de la tarde, las 16 horas, el huracán Max, convertido en un meteoro de categoría 1, tocó tierra en el poblado Pico del Monte, esto en el este-sureste de Acapulco, Guerrero. Los vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora marcaron su ingreso. Sin embargo, luego de 3 horas en la región se degradó a tormenta tropical. En algunos municipios hubo caída de árboles y anuncios espectaculares y la suspensión de energía eléctrica se convirtió en un común denominador. Afortunadamente, esto no pasó a mayores. El gobierno de la entidad, a través de su titular, Héctor Astudillo, alertó a los habitantes de las zonas de alto riesgo extremar precauciones por las lluvias constantes. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé lluvias muy fuertes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. De igual manera, otro meteoro que mantiene en alerta a las autoridades es la tormenta tropical Norma. Se da en el Océano Pacífico y su trayectoria es hacia Baja California Sur. Sus bandas nubosas provocarán intensas lluvias en los estados del occidente de nuestro país.